La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. En este momento estamos en Ciudad de México y, pues bueno, por invitación de un buen amigo, el John, que viene de Morelia, nos enteramos porque, bueno, las coincidencias no existen y pues estamos en un lugar en donde vino una persona muy especial que tiene conocimiento también que es especial. Y estamos hablando de Juan Manuel Jordán. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien también. Pues, más después de la terapia meditación que acabamos de hacer. Sí. A ver cómo nos sentimos más al ratito ya que nos vayamos a cenar. Que no podemos cenar tacos, ¿verdad? ¿Dices? No, cenen. No, bueno. No hay problema, pero... Ok, muy bien. Oye, mira, hay muchas personas que han visto algunas terapias, sesiones o incluso que se han topado con algunos audios que hay alguna persona que habla como que en otro idioma con musiquita de fondo y como que hay personas que sienten que les llega ese mensaje. Estamos hablando de hay un movimiento que tú tienes que se llama Human Vortex. Exactamente. ¿Verdad? Human Vortex en general, más que un movimiento, no sé si puede ser un movimiento ya hoy por hoy, pero en general el concepto de Human Vortex era una experiencia de energía. La gente venía a un trabajo que hacía Juan Manuel, que es en base a, llamemos canalización, porque es un nombre más común para todo el mundo, en donde no hay tanto un mensaje textual de hay algo o algo que uno trae, sino canalización como experiencia de energía, recibir en el cuerpo un movimiento de energía muy intenso, lo cual nos lleva a un estado de interiorización, de volver adentro nuestro y reconocernos, pero desde la energía. Entonces Human Vortex nace como esa experiencia, nace inicialmente en Argentina, pero después pasó a formar un proceso de retiros de 2 o 3 días, donde yo trabajo con todas las personas. Y se da en Colombia, se da en México, se da en España, se da en Chile, se da en Bolivia, se da... Bueno, y así. Y ahí empezó a crecer. Y ahí creció, sí, muy rápido. ¿Hace cuánto tiempo comenzó? Que yo me dedico de lleno, digo, bueno, dejo todo lo que hago en mi vida, mi trabajo normal y todo empezó desde el 2012 ya. ¿Desde el 2012? Exacto. Mira qué curiosa fecha. ¿Y tu transición entre... ¿A qué te dedicabas antes? Cuando eras una persona normal. Yo estudié administración de empresas, trabajé en marketing, en investigación de mercado, trabajé como director de cuenta en varias empresas, sin nada que ver con energía. Ok. Sí. ¿Y la transición de una a la otra cómo fue? ¿Fue doloroso? Fue difícil porque en general mis experiencias vienen ya hace 8 o 10 años atrás, era un poquito más, y en el fondo no quería, no es una experiencia que a mí me gustaba lo que hacía. Pero bueno, fue abarcando, en un momento tuve periodos que dije, bueno, no quiero dar más seminarios, no quiero dar
antes de que hasta el 2012, en donde yo empiezo a hacerlo en forma mucho más intensa. Pero en el interín no fue muy... Me llevó mucho encontrarme a mí con la experiencia. Investigar, saber, de hablar con psicólogos, hasta que yo entendí el proceso de lo que estaba pasando. Y bueno, en un momento dije, bueno, si esto sigue creciendo y hay que hacerlo, Okay. así surgió. O sea, hablar con psicólogos, o sea, ibas y les contabas que tú hablabas en otra lengua. Todo, sí, en general no trabajé mucho con psicólogos psicoanalistas, sino trabajé más con psicólogos junguianos, transpersonales, Ajá. donde la visión es un poquito más amplia sobre la experiencia. Chamanes, lamas tibetanos, un montón de gente me llevó a investigar qué pasaba con la experiencia. A lo largo descubrí que en realidad la única respuesta la tenía yo sobre mi propia experiencia, pero bueno, uno es un ser humano y tiene que saber cómo construirse cuando estás pasando por un proceso así. Claro. Sí. Es parte del viaje, ¿no? O sea, el viaje junto con el aprendizaje para poderte conocer. Exacto, ¿Verdad? exacto, sí. Yo creo que Human Vortex es el resultado de un viaje, de una experiencia de Juan Manuel de conocerse. Ya. Y las personas que estaban a tu alrededor, ¿cómo lo tomaron? Digo, tú ibas con gente, vamos a decirlo, profesional, que a lo mejor no entendía de lo que te estaba pasando, pero más o menos te ayudaban, te guiaban. Mira, en general terminé siempre dándoles sesiones yo a ellos. Fue muy loco. Yo iba a buscar una respuesta y terminé, quiero experimentar, y gente que venía, yo dije, bueno, estamos en problemas. Si Ajá, yo claro. quiero buscar una solución, y me acuerdo de una psicóloga transpersonal que me mandó a la hija, me mandó después otra persona más para que se traten conmigo, y yo dije, bueno... Y tú decías, No, y se yo metieron los papeles, buscaba otra respuesta o una cuestión más de contención en lo que uno estaba viviendo, y ajá, dije, bueno, basta, sigo solo porque ok, no hay respuesta. Y es muy difícil que haya respuesta, porque como la experiencia es muy personal, entender lo que pasa en un proceso de energía puedes encontrar en el tiempo. A mí me sirvió cada tanto buscar gente que tenía un patrón parecido. Me acuerdo que me sirvió mucho como referente una australiana que se llama Christine Day, que trabaja con un proceso de energía similar, y a mí me sirvió, por lo menos como soporte, entender de que había alguien que también habla las mismas lenguas, trabaja con un movimiento de energía muy parecido al mío, y dije, bueno, por lo menos hay alguien más. ok. Y después nada, he conocido unos iraníes que trabajan en Canadá también con un movimiento de energía algo parecido, pero bueno, era un patrón similar. Entonces dije, bueno, encontré otros que también trabajan en un concepto similar. Y por ejemplo, a a esas personas, ¿las viste nada más? ¿Viste cómo trabajaban o sí las llegaste a conocer? No. ¿Llegaste a interactuar con Llegué a ellas? interactuar con todos. Sí, Ok. llegué a interactuar con todos, tener conversaciones muy profundas de cómo cada uno fue llegando, con lo que fue la experiencia de cada uno. Ah, claro. Y bueno, en general la mayoría también no la ha pasado bien, porque ha sido un proceso de encontrarse largo, pero nada, al final deciden que quieren hacer eso que hacen. Porque la gente acude a uno, porque nada, generás algo. Entonces decís, bueno, me dedico de lleno a eso. Ok, y dices que antes de comenzar con Human Vortex, tenías una especie de situaciones que te pasaban 10 años antes. Uh-huh. ¿Qué tipo de situaciones te pasaban? ¿Qué fue lo que te despertó esto? En ¿Qué general, pasó? no sé si bien todos igual, pero en general cuando uno empieza con un proceso de canalización, digamos. Juan Manuel, al margen de mover energía, empecé a descubrir que también tenía una aptitud muy grande para la mediunidad. Tenía experiencias con gente fallecida, pero con información precisa. Digamos, había un montón de cosas que pasaban. Uh-huh. Mi primera experiencia en realidad fue una experiencia de evidencia. Me preguntaron por alguien y yo sabía qué le pasaba al padre, a la madre, qué trabajaban. Sabía un montón de información que era muy difícil saberla. Entonces empecé a descubrir que pasaba algo más, y de ahí empecé a dejar que eso surja y investigar qué me pasaba, y digamos, vas aprendiendo en cada experiencia que vas teniendo. Es muy larga la historia, pero infinidad de cosas. Hasta que empezó a darse de lleno el movimiento de la energía. Trabajar con la energía con otros, ver cómo los cuerpos se movían cuando trabajabas vos con
con la energía y decías, bueno, algo está pasando, porque yo no toco a la persona y el movimiento de energía es más intenso. Mi forma de trabajar se ha hecho mucho más intensa a lo largo de los años, entonces, bueno, vas descubriendo que algo pasaba. ¿Cómo descubriste que tenías que trabajar con las personas? No, ¿Te dijeron, esta es tu misión? No, fue una decisión y en parte también entendí que me tenía que dedicar a eso, que no había otra cosa. Después del último cierre de trabajo que tuve, dije, bueno, no voy a volver al sistema, me voy a tener que dedicar a esto. Y lo que más me dio como indicador de que eso era la respuesta que tenía de la gente. Yo recuerdo que en el 2012 me llaman de una radio de Argentina para un programa porque habían encontrado una canalización mía y la quisieron pasar y dijeron, bueno, queremos que vengas. Y ese hito fue que me llamó gente de todos lados del mundo. Entonces dije, bueno, acá se abre algo. Y terminé dando un seminario en Colombia, que después volví y eran 80 o 90 personas interactuando en este tipo de experiencia. Y después de ahí me fui a España y después de ahí ya no paré. Me fui a Bolivia, vine a México, Colombia varias veces más y después, bueno, y así siguió toda la historia. Ok. El primer video que subiste, ¿por qué lo subiste? ¿Cómo sentiste que tenías que subirlo? Una sensación, fue muy loco. Dije, tengo que subir esto. ¿Y qué va a pasar? Y me costaba, antes de apretar el botón, lo subo a YouTube, me costó un Perú. Dije, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, lo hago. Es más, después dije, quiero bajar eso, ¿qué subí? Me daba como mucha impresión. A mí exponerme era algo bastante conflictivo. Y dije, bueno, lo subo. Y quedó ahí. Y después empezó a escribirme gente, cosa que me empezó a impresionar. Y después ya cuando subí varios, después ya hace años, hace un tiempo ya que no he subido. Subo cada tanto, pero no... Pero nada, y la respuesta de la gente me empezó a impresionar cuando la gente llamaba y decía, escucho eso y me largo a llorar y no entiendo qué me pasa, y me moviliza y es energía. Y el sonido transmite energía, es vibración. Sí. Entonces, bueno, estaba pasando algo. Y era raro porque la gente te preguntaba qué significa el lenguaje y el lenguaje tampoco tiene mucha interpretación o traducción literal de lo que es. Uno puede interpretar lo que está pasando cuando estás diciendo esas palabras, pero son palabras, qué sé yo. Me acuerdo en Colombia y me dijeron, bueno, eso es un don de lenguas, porque antiguamente se hablaba. Pero digamos, yo, Juan Manuel, en lo personal siempre he sido más práctico. O sea, la energía se movía a través de palabras que pueden tener sentido o no, pero funciona como un lenguaje porque tienen vos encontrás que hay como 3 lenguajes al mismo tiempo, pero genera mucha energía y es muy eficiente como trabaja. Ok. De hecho, fíjate que yo te conozco como hace 3 o 4 años, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue igual porque alguien me compartió tu meditación, porque bueno, pues parece una meditación porque tenía musiquita de fondo y tu voz. Y yo cuando la escuché, ¿y este señor qué? O sea, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? Tú, o sea, me dices, hay interpretaciones, es un lenguaje, ¿qué es lo que...? En general la base del lenguaje, de lo que se está transmitiendo, primero pasan varias cosas. Hablan de oraciones, hay momentos que se está orando, es muy raro, pero se está orando mientras se está transmitiendo. Y la base de los lenguajes siempre hay mucha conexión, por eso porque viene desde mi mente, pero mucha conexión con la idea de Dios como energía y la conexión con uno mismo, con ese aspecto, digamos. Entonces, siempre se habla sobre eso. Hay momentos que dentro del lenguaje se habla sobre el recuerdo, se habla mucho sobre la brisa, porque es muy interesante. En cada experiencia la gente siente viento dentro del cuerpo. Es brisa lo que se transmite. Entonces, hay una connotación muy mística y espiritual en lo que se transmite como idea, aunque no se interprete y no se pueda traducir literalmente el lenguaje. Okay. Es energía, son imágenes, hay un montón de experiencias que pasan. Es como tú entonces lo estás diciendo, energía en las palabras. Energías en las palabras, pero por el tema por el nivel de tonos que tiene, por los armónicos que se están jugando, uno se da cuenta, pero cada palabra tiene armónicos distintos. Y eso reacciona el cuerpo. ¿Y tiene un significado? Sí, tienen significados. ¿Cuál sería el significado?
El significado es que despierte algo en el ser humano que está. Digamos, cuando alguien reacciona a algo, es porque eso está dentro, porque recuerda esa información, si no, no reaccionaría. Si te llama la atención y moviliza la energía, es que es común a uno, aunque no la conozca, y aunque no, pero la registra. ¿Sí? No entra por todo el trabajo de Human Vortex, desde el sonido hasta la experiencia de imposición de manos, no es lógica. Es muy subjetiva, pero es una experiencia que reacciona a nivel inconsciente. Cuando vos ves, a mí algo que me sirvió mucho fue el feedback de la gente cuando volvía de la experiencia y te decía, mirá, veo hasta unos seres enormes que están conmigo, que me acompañaron, que siento mucha paz, quiero volver a esos lugares. Digamos, son experiencias que vos decís, no es que vienen de una experiencia traumática, salen de un estado que puede ser un estado alterado de conciencia el que se genera, pero es agradable, es un estado que te trae paz, y se mueve mucho en la energía en el cuerpo, al nivel de intensidad de que a veces cuesta mover el cuerpo. Vos ves a la gente cuando vuelve a las experiencias, está como todo dormido, las manos dormidas, los pies dormidos. Habla de la intensidad de la energía que se genera en eso. Y el sonido de las palabras es lo que va conduciendo, es como que te va... Yo no sé si en algún punto produce un efecto hipnótico, porque debe también el nivel de tonos con los que se va hablando, pero no es solo la palabra, porque en ese proceso mi aura empieza a expandirse de una manera bastante fuerte, tomando el aura del otro. Entonces es entre el sonido de la palabra y en la escala que está hablando, y a su vez en la vibración del aura que empieza a entrar en el cuerpo, invadiendo el aura del otro. Entonces, entre todo ese proceso se produce algo. Ahí, por ejemplo, conocemos que hay personas que canalizan y sanan o hacen terapias mientras están canalizados. ¿Tú sigues siendo Juan Manuel? ¿O hay una oración con la que empiezas? No empiezo con la oración. ¿Te canalizas? Respiro y se empieza a mover. Y a veces entra muy fuerte, a veces entra más lento. Pero Juan Manuel está en un estado semi-inconsciente. Yo entro y salgo. Entro y vuelvo a entrar de vuelta en ese estado. Sí, es muy fácil, no sé cómo explicártelo, pero nunca fue difícil. No es que tengo que hacer oración, no, nada. ¿Y esto quién te lo enseñó? Nadie. De un día para otro entré en ese... Cuando empecé a canalizar era automático, yo sentía que algo iba a hablar conmigo y que se acercaba y que venía en el día y que sabía que... Y después empezó a ser automático, respiraba, relajaba y sentía que mis chakras se abrían mucho, y se abría mucho el de la garganta. Es más, recuerdo que fui una vez a un centro en Argentina que trabajaban mucho sobre la fotografía Kirlian, y el chakra más grande mío era el de la garganta. Mi aura era toda índiga y mi chakra era blanco, enorme, de la garganta. Y la última vez que fui, mi aura entera era blanca, era muy loco. Pero el más intenso era el chakra de la garganta. Muy bien, interesante. Sí. Y bueno, ahora que estabas y comenzaste a hacer todo este tipo de sesiones con Human Vortex o terapias con Human Vortex, esa canalización, esas palabras, este tipo de terapia, ¿es de algún tipo de raza? Es que no sé cómo decirlo. ¿Algún ser espiritual? ¿Qué es lo que canalizabas? Yo, mira, en general no lo llamo terapia. Muchas veces terapia en sí es una práctica que he enseñado llamada Tameana, que apunta a trabajar con la vibración de una forma más mecánica en un proceso que puede trabajar cualquiera. Ahí sí podríamos definirlo como terapia. En general yo no digo a la gente que viene a una experiencia donde se va a sanar. Ocurren cosas así extrañas en donde la gente se sana, pero por la vibración en sí. Pero yo no hablo siempre tuve mucho cuidado en ese campo, porque se puede malinterpretar. En general es una experiencia, y es una experiencia de conexión. Human Vortex es una experiencia que te lleva adentro. Creo que responde al concepto de cómo surgió el mensaje, que el mensaje originario era que Dios se encuentra con Dios. Es volver a mi propia naturaleza como respuesta de quién soy en la vida. Entonces, la experiencia apunta a eso, obviamente, y lleva a ese estado a la gente, a que se meta adentro y descubra algo desde la energía, en donde ocurren un montón de cosas, ¿sí? Porque gente que empieza a trabajar tiene cambios intensos en la vida, muy radicales a veces.
pero no es que lo apunto como terapia a algo que va a pasar. Ok. Sí. Ok. Quiero conocer el lenguaje que se habla cuando tú estás hablando en otro idioma. Sí. ¿Qué idioma es? Yo no le puse un nombre, en general por donde viene la información viene de una conciencia que se llamaron los pleyadianos, que yo no tenía la menor idea en mi vida que era, no había escuchado nunca que era un pleyadiano, Okay. y me llegó la información de eso y dije, bueno, asumamos que el lenguaje que se habla, es una presunción, es pleyadiano, Okay. como lengua. Tuve mucha gente que me ha escrito, que me dijo que suena a un maya antiguo, pero en mi vida escuché maya antiguo. Uh-huh. Hay gente que me ha dicho que tiene mucho, que he escuchado a los cheroquíes hablar y suena mucho a la lengua cherokee. Tampoco escuché en mi vida hablar cherokee. Okay. Pero da la casualidad que todos estos pueblos también hablaban de que su origen era pleyadiano. Entonces, Uh-huh. digamos, podría haber una presunción que confirme eso. Lo que sí sé que en esos lenguajes donde se repiten muchas palabras, donde a veces hay hasta algunas partes del lenguaje que son más antiguas, es la sensación que tengo, que generan eso, generan energía. Uh-huh. Entonces me quedé con eso, fui a lo práctico. Ok. Y como estabas comentando ahorita, 10 años antes, me parece que todavía estabas joven. ¿Tendrías que? Soy 8 joven, años? tengo 44, Sí, pero... claro, no, estamos chavos Pero no todavía. salté todo. Pero, o sea, bueno, ok, tus primeras experiencias, ¿cuándo fueron? No sé qué edad tenías. Mira, yo tengo recuerdos de experiencia de algo de muy chiquito y que dejé de hacerlo, pero no me acuerdo exactamente qué. Y después tuve una especie de visión alrededor de los 13, 14 años. Pero después no volví a tener experiencias. Sí era bastante perspicaz o intuitivo en relación a las personas, pero no había este tipo de experiencias, por suerte, digamos, para tener una infancia o adolescencia relativamente más sana. Por eso mi experiencia empieza a los 30 años, que recuerdo que fue muy loco, porque yo estaba trabajando en una empresa de investigación que no me gustaba, había llegado a trabajar de afuera freelance en Ecuador y no me gustaba, y no sé cómo entré, fui a ver una mujer que tiraba un oráculo, que son las runas vikingas, Uh-huh. y fui a preguntarle, mira, yo lo único que, no sé cómo caí también ahí, todo es así, no sé cómo caí ahí, pero le dije, mira, yo quiero averiguar qué va a pasar con mi trabajo. Le digo, pero no hay que hacerte preguntas más radicales. Yo tenía, para mi estructura familiar, ¿sí? Yo soy hijo de militar retirado, digamos, no daba una familia católica, no daba mucho en el contexto, y a mí se me había dado de joven empezar a meditar solo, Okay. empezar a descubrir que era la meditación, iba a ver a lamas budistas, tenía un interés muy impresionante por la energía, en el movimiento de energía, pero no es que sabía yo. Y le quise preguntar a esta mujer, le digo, ¿por qué yo hago esto? Le digo, porque en mi familia eso no es normal, ¿viste? Son cosas que no son comunes. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde empezó la semillita como para empezar a averiguar qué iba a hacer. Y fue muy loco porque esta mujer me dijo algo me dijo, te vas a dedicar a algo, pero por todo el mundo, me dijo, y tiene que ver con eso. Yo dije, esta mujer está loca. Pues sí. Y No le al creíste al poco principio, tiempo dije, tenés razón. Okay. Entonces cuando me vi viajando en todos países dije, claro, es esto. Ok. Y ahora ya conocimos entonces más o menos cómo empezó entonces Giordano. Y luego ahora sí nació un tipo de terapia también. Sí. ¿Esa cómo fue que te llegó a ti? No es que me llegó, fue muy fácil en realidad, porque digamos, yo digo, bueno, Juan Manuel hace esto, ¿cómo puedo enseñarle a los demás a trabajar con vibración? Digamos, puedo enseñarle el proceso que hace uno, era como imposible, era algo innato, digamos, uno hacía así y ya la energía se empezaba a mover. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo le enseño a otro a que trabaje con energía? Pues ahí es como de explicarte como un recuerdo, de golpe empiezo a decir, bueno, esto se hace así, empiezo a dibujar una simbología, porque yo tuve una etapa que escribía mucho, y parecían garabatos, pero parecía una mezcla entre árabe o arameo, ¿no? Era una simbología muy rara, Uh-huh. pero que aplicada a cristales de cuarzo generaba mucha vibración, era como si fueran códigos, y de eso tenía información de qué era cada código y para qué servía y para tratar. Yo lo fui descubriendo en todo este proceso, y ahí por suerte me ayudó una maestra de Reiki,
donde yo le daba y ella se lo daba a otros 30 maestros de Reiki para que prueben eso que pasaba. Y descubría que si había alguien que se enfermaba o se golpeaba o le pasaba algo, había que hacer tales símbolos y no quedaban marcas. Entonces era, a un perro lo habían envenenado, me acuerdo, y bueno, háganle esto, y al día siguiente el perro vomitaba todo y estaba bien. Entonces empecé a descubrir que esa información, para mí era tecnología, pero esa información aplicada daba resultados. Entonces dije, bueno, ¿cómo se puede enseñar a otros para tratar? Entonces, bueno, dije, bueno, hay una técnica que es muy simple, no me preguntes de dónde, pero sabía que había una técnica que si trabajaban con cristales de cuarzo, puestos en una forma triangular, se trabajaba y generaba energía. Y que eso se había hecho también antes en la Atlántida, en Lemuria, entonces se trabaja así, y funcionaba. ¿Cómo supiste que se trabajaba en Lemuria y Atlántida también? Sabía. Es muy loco. O sea, te llegaba esa felicidad porque que a mí me ha tocado. Porque sé que es así, era muy lógico. Y se hace así, se puede mejorar y la técnica se puede ampliar. Sabías que era así. Y alguien te decía, mira, ¿por qué los problemas? Bueno, hay que tratarlo de tal manera, tal. Y sabía, era como si fuera un especialista en eso. Okay. Sí, porque está muy interesante. Yo tomé el curso hace un año y medio, allá en Monterrey. Y pues sí estaba muy padre, y de hecho se siente la energía también que fluye. Sí. Sobre todo yo creo que lo que ayuda muchísimo pues es los cuarzos. Exacto. O sea, que son como que potencian la energía, ¿no? Exacto. Y está muy interesante. Ahora, ya que estás enseñando Tameana, por ejemplo, yo sé que hay otras personas que manejan otro tipo de terapias. ¿Esto es una terapia individual, solamente personal? O sea, solamente está el paciente y la persona que imparte Tameana. La primera instancia de Tameana, ¿eso qué significa? ¿Hay alguien más que está trabajando? Exactamente. Y sinceramente hay alguien más que está trabajando. Digamos, hay que ser honesto en la energía. En la forma terapéutica, vos lo que estás haciendo al armar con cristales de cuarzo un campo de energía es armar una estructura para que puedan trabajar determinadas vibraciones en ese proceso. ¿Sí? Juan Manuel, cuando trabaja, no trabaja solo, trabaja con energías que trabajan con él. Entonces Juan Manuel, vibrando su cuerpo, genera una condición vibracional en el ambiente para que esas estructuras puedan trabajar. ¿Sí? Es como prepara un ambiente propicio para que esas energías trabajen ahí. Apunté lo mismo para que los terapeutas de Tameana generen lo mismo. Entonces, pero tenía que hacerlo en forma mecánica. Entonces usé elementos simples. Los cuarzos vibran, estimulados, se les da la información para que vibren más de lo que vibra un cuerpo humano. Y en esa estructura, trabajar. Y funciona. Era simple, cuando uno lo ve, funciona. Ve lo que pasaba con el cuerpo. Había gente que de golpe movía mucho el cuerpo en forma de espasmos y la energía se movía. Hubo gente que de golpe tenía regresiones espontáneas a vidas pasadas, pero no era el objetivo. Sí. Y resolvían el problema en eso. Digamos, había como, vos veías en la sesión, había como una curva en donde había mucha tensión porque la energía era muy fuerte. Había gente que entraba en estados de catarsis y lloraba, pero terminaba la práctica y era una paz grandísima. Se movía el cuerpo, se han disuelto cálculos. Siempre tengo cuentos muy interesantes de lo que genera la terapia. Era lo que te quería preguntar. Este tipo de terapia, bueno, la terapia Tameana, ¿en qué puede ayudar? ¿Qué se puede sanar una persona con esto? Sé de gente, porque yo lo enseño y ahí lo dejo, pero sé de gente que trabaja desde la parte emocional. Trabajan con psicólogos que trabajan utilizando Tameana como energía porque desbloquea. Digamos, cada registro de tensión que tenés en la vida o enfermedad queda en el cuerpo. Entonces, la vibración lo que hace de una forma bastante fuerte, al llevar a tonos vibracionales más altos, porque todo el cuerpo vibra, hace que eso empiece a desprenderse. Entonces, lo trabajan apuntando a gente que tiene cáncer, lo trabajan con gente que tiene problemas psicológicos, emocionales, para ayudar a recuperaciones del cuerpo, problemas con fracturas del cuerpo, donde la fractura de la escala de vibración también es más baja, entonces ayudas a que se recupere mucho más rápido. Se trabaja con niños, se trabaja con gente embarazada. En Colombia empezaron a hacer algo bastante interesante, que era dar sesiones a gente que no tiene recursos. Bueno, en México también.
para limpiar niveles de tensión que tienen. Okay. Entonces, muy bien, y funciona. Y por ejemplo, tú comentaste hace ratito que para un perrito, o sea, no nada más funciona para humanos. No, trabajan con mascotas, sí, pero increíble. Ok. Pero increíble, ¿eh? Pero increíble. Me acuerdo de un perro, ay, que fue muy gracioso. De una persona de Chile que estaba viviendo en Argentina, también el perro había tenido un principio de un paro cardíaco. Y ella lo llevó y le dijeron, mira, le queda pocos días. Y empezó a trabajar con Tameana. Y lo que hace Tameana, el músculo al tener un ataque cardíaco empieza a comprimirse, pero la energía cuando empieza a pasar lo afloja. Y el perro estuvo viviendo así como 4 meses más, trabajando con la energía. Entonces lo que hacía era, y al día siguiente el perro movía la cola y se movía como si nada. No, son experiencias muy locas, pero bueno, decirlas es como medio, yo creo que hay que experimentar lo que es la experiencia. Hay que vivirlas, ¿no? Sí. Ok. Y ahora que tú estás comentando esto de experimentar o de vivirlo, hace rato comentaste también que habías vivido alguna experiencia de contacto también. Bueno, esto es un contacto. Cuando uno trabaja, no sé qué uno define contacto, yo creo que cuando uno trabaja con esta energía, estas conciencias bajan, ya hay un contacto. Claro, sí, Entonces, en eso tienes razón. toda la sesión es un contacto. Ok. Muy... Vamos a llamarlo entonces un contacto y un diálogo, para que ya no se me escape. Un contacto y un diálogo. Exacto. Porque de hecho, o sea, tu terapia se llama Tameana, Sí. pero tú dijiste que conociste a alguien que se llamaba con un nombre algo parecido. Yo conocí una australiana llamada Christine Day. Ella trabaja en Minnesota y trabaja en Brasil, donde hay un movimiento muy grande. Ella trabaja con lo que se llama frecuencias de brillo, pero su primer práctica se llamaba Amanae, que trabaja sobre el corazón, tratando de sacar situaciones de alto estrés que hay en la gente. Ella trabaja mucho sobre mujeres abusadas. Entonces, ese recuerdo de información queda en el cuerpo. Entonces, Sí. también trabaja con energía similar a esto y mueve el patrón de recuerdo a través de la vibración. Okay. También trabajan con cristales de cuarzo, también trabajan con simbología. Hubo mucha similitud sí. Yo creo que fue la única persona que encontré similitud en este planeta. Ok. Sí. Y ahora, poco a poco, tú estás haciendo formaciones y hay más gente cada vez. Yo ya estoy terminando mis últimas formaciones, yo ya no tengo ganas de enseñar más lo que es la técnica en sí, ya hay muchos terapeutas hoy que enseñan en México, Okay. hay en Colombia un grupo muy grande, hay en España un grupo también bastante grande, en Argentina es muy fuerte, ya hay gente que enseña en Chile, hay gente que enseña en Uruguay, hay gente que enseña en Bolivia, y yo ya lo suelto, digamos. En general, Okay. creo que no era la parte que Juan Manuel tenía que hacer, la enseñanza. Yo me concentro más en este tipo de experiencias donde hay un intercambio de energía muy bueno. Sí. Ok. Y ahora, del tiempo que comenzaste tú haciendo un Human Vortex, al tiempo de aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado aproximadamente? Desde que empecé a hacerlo, ¿Hasta ahora? y 2012, estamos en... Sí, 17. Sí, 5 años. 5 o 6 años. Sí. Entonces, ¿tú cómo has visto que las personas lo han ido tomando? O sea, quiero decir, el cambio de conciencia. Muy bien, qué sé yo, he visto cambios de vida muy radicales, de gente, no que tenga que necesariamente dedicarse a esto, pero en el hecho del proceso de haber trabajado con la experiencia, ha sido grandísima, digamos. Yo creo que eso es lo que me ayudó a mí a seguir adelante, encontrarte gente que te diga, me cambió la vida, y me impresiona, porque a vos te agarra responsabilidad, digamos. Yo soy medio humildón en esa parte, no me interesa, me da como vergüenza, pero me impresiona cuando alguien te dice, pucha, me cambió la vida, no sé cómo agradecértelo, y vos no hiciste nada. Yo siempre lo que trato de que la gente entienda que uno no hace. Vos abriste, yo abrí, lo único que hice fue animarme a abrir la experiencia y llevarla para adelante. Y bueno, nada, genera eso. Pero el cambio lo genera uno, cada uno de los que está ahí con energía. Es eso. Somos energía. Somos energía. Somos energía. Sí, eso es real. Eso. Nada más ayudarlos también a que entiendan. A que entiendan también que es eso, exactamente. es así. Ok. Ahora,
todas estas experiencias que has vivido y todas las experiencias que has visto que me vienen pasando, ¿cómo ayudar a que las personas empiecen a tener conciencia? Yo creo que el hecho de experimentar algo, de vivir algo, hace que una persona tenga conciencia. Cuando alguien viene y se despierta en una sesión impresionado por lo que ha vivido y te dice, esto no, yo quiero volver a ese estado, ya está. Yo creo que mi trabajo está hecho. Él vive una experiencia y eso ya le queda. Entonces ya no es la misma. Deja de ser la misma persona. Ahí ya generaste un cambio. Porque le mostraste algo que él nunca en su vida ha vivido y bueno, lo experimentó. Con que lo haya experimentado una vez, 2 veces, para mí eso es mucho. Claro. Ya es distinto. Perfecto. Sí. Pues, mi queridísimo Juan Manuel, hay muchas personas que te siguen, hay muchas personas que han sido, que son terapeutas, que han tomado terapia contigo o con los demás terapeutas. ¿Qué te gustaría decirles a todas esas personas que alguna vez te conocieron, que te ven por primera vez? ¿Qué te gustaría dejar un mensaje para terminar? Yo creo que a los que me conocieron y yo creo que gracias por confiar, yo creo que es lo más importante, digamos. La construcción de Tameana no es por Juan Manuel, sino por lo que han hecho los demás. Yo he visto que ha crecido mi experiencia en países que ni siquiera todavía he llegado a pisar. Quiere decir que alguien dijo esto a mí me revolucionó y lo tengo que llevar. Entonces, yo tengo que decir gracias. Digamos, tampoco entendí siempre al principio que Tameana era para mí. Yo siempre dije es una experiencia que yo la tengo que dar y me tengo que soltar de esa experiencia. Es para los demás, que los demás la enseñen y no me tengo que quedar con nada de lo que... Bueno, es muy grande para explicar, pero de lo que yo he enseñado se lo tienen que llevar. Digamos, el día que me muera, que se olviden de mí, que se queden con la experiencia y veo que la experiencia está funcionando porque está llegando a un montón de lados. Me impresiona cuando alguien, el otro día vi un amigo mío y me dice, estaba caminando en Cabildo, en Buenos Aires, que es muy grande Buenos Aires, y hay alguien que le comenté, che, tenés que hacer Tameana, y se dio vuelta una señora en la calle y le dijo, sí, yo ya lo probé. Entonces a mí me impresionó como algo, ¿entendés? Llega a... Entonces, y cuando alguien ya te habla de la experiencia o he encontrado gente que ya ha hecho programas de televisión y todo y han ido y explicaban la experiencia en otros países de Tameana y yo dije, yo no puedo creer. Cuando vos lo ves de afuera decís, no puedo creer que esto esté pasando. Pero uno tiene que soltarlo. Si no, queda en el ego, en que la experiencia es una experiencia y tiene que servir y tiene que utilizarse. Y se tiene que enseñar y la puede enseñar un niño, la puede aprender un niño. Yo he tenido en Colombia chicos de 8 años que estaban aprendiendo y es impresionante. Y entienden y la manejan mejor que un adulto porque entienden la energía. Entonces, ¿a dónde llega? No sé a dónde llegará. Así que, digamos, de mi parte es gracias a todos los que aportan y llevan, construyen con eso. Perfecto. Eso. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo la gente que quiera contactar contigo, que quiera ponerse en contacto contigo, cómo lo puede hacer? Hay una página que es Human Vortex, es www.humanvortex con H, humanvortex con B corta y X.org, o en Facebook pueden buscar Human Vortex y ahí hay un montón de grupos. Esa es la fanpage, pero después hay un montón de grupos: Human Vortex México, Human Vortex Colombia, Perú, digamos, todos los países hay como una comunidad de gente que hace. Ok, excelente. Entonces de ahí se pueden poner en contacto contigo, ahí vienen teléfonos. Ahí tienen contacto con mail, tienen contacto con teléfono, es más, si hay contactos con distintos terapeutas que trabajan en todos los países. Perfecto, también están ahí las personas de aquí de México. Entonces, exactamente. Excelente. Pues bueno, pues muchísimas gracias. A vos, en Juan serio. Manuel, espero que sigas adelante. Mucho éxito, muchas gracias por ayudar, por venir a ayudar a echar la mano a levantar la vibración. Muchas gracias. Y pues espero que les haya gustado también a ustedes mucho la terapia. Pónganse en contacto con Juan Manuel y las demás personas que forman parte de Human Vortex aquí en México. Y pues bueno, pues espero que les guste, compartan y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Bye. Eso, trata de calmar la mente.
Inhalo 1, exhalo 2 y cuando exhalo suelto. Y solo déjate llevar. Eso es. Muy despacio vas a empezar a sentir la sensación de la brisa. Solamente observa. Cuando ingresa el aire, inhalo 1, exhalo y suelto. Halanda Vatera Nenande Bahika de Korenanak. Halanda Vatera Nenae Tamae Tamae Tamae. Halanda Vatera Nenande Bahika de Korenanashtenate. Ekayasa. Eke onde ine a. Eke ia. Y el aire entra y el aire sale. Halanda Vatera Nenande Bahi. Halanda Vatera Nenae Tamae Tamae Tamae. Halanda Vatera Nenaste Bahika de Korenanak. Halada Vatera Nenande Bahi. Hakore Nanae Taish Kadenai Tamae Tamae Tamae. Hayalanda Baera Nenande Bahika de Korenanashtenate. Ekayasa. Eke onde inea, eke ia. Ekayasa. Eke onde ine a, eke ia. Hanoshte-na akelaten satera nenande vahi. Helate vahira nenai. Tamae, tamae, tamae. Halade batera nenate bahi. Hakore nanashte nae kadenai. Tamae, tamae, tamae. Hakore nanate basera nenande bahi. Kalate na. Hekore nanashte nate. Halade batera nenande bahi. Halanda batera nenai. Tamae, tamae, tamae. Halanda Vatera Nenashte Nate. Ekayasa que onde ine a. Y la brisa entra. Halaste Vatera Nenande Bahi. Halaste Vatera Nenande Bahi. Hayanda Vatera Nenai. Tamae, tamae, tamae. Hayalanda Vatera Nenate Nase. Ekayasa. Halade Vatera Nenande Bahi. Halanda Vatera Nenai. Tamae, 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 tamae. Hakore Nanashte Natera Nenate Nasanda e Kalate Vaera Nenande Bahi. Hakore Nananda Vatera Nena. Ekayasa ke onde ine a. Halada Vatera Nenande Bahi. Hakore nanashte natera nenai. Halada vatera nenande vasera nenak. Ekayasa. Eke onde ine a. Eke ia. Halava te ashkena. Ehenate ashte hira nenak. Hayelanda vatera nenak te vahi. Hayelanda vatera nenai. Sa. Inhala profundo y regresa. Muy fuerte.
bonita sensación, mucha energía y mucha paz, armonía y tranquilidad, protección como seguridad. Muchas gracias. A ustedes, qué trío. Gracias. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de ceniza puede abarcar incluso todo el planeta. En cuanto a las bases extraterrestres, los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.